Grupo de medios de LT29. AM Radio 1460, FM Radio 101.3 y 88.9, Cadena 3 Argentina, Canal 8 de televisión. Concepto regional en comunicación. Cuando la esperanza se termina, el desaliento se apodera de vos y no podés hallar el camino, ¿hay alguien? Pensando en vos. Hola, hola a todos, muy buenas noches. Estás escuchando LT29, Radio Venado Tuerto, y esto es Pensando en Vos. Te damos, como siempre, la bienvenida a un nuevo lunes. Después de este feriado estamos juntos, los tres aquí, para darte la bienvenida, para invitarte a que escuches la palabra que Dios preparó para esta noche, para tu vida, como también para la nuestra. Nos podés escuchar a través de AM en 1460 o FM 101.3 o a través de la web en www.radiovenadotuerto.com. La vía de comunicación, como siempre, es el teléfono, el celular 15 60 83 56. Te repito, 15 60 83 56. Allí está Georgie para recibir tu llamado, tu mensaje de texto o tu WhatsApp. Junto, como cada lunes también, con Donatito allí. Ahora les doy la bienvenida a mis compañeros, a Rubén, a David. Hay un dedo que me está señalando que empiece el saludo. Siempre lo mismo. Sí, sí, sí. Los mayores dicen que tienen que comenzar. Hay que respetar. Bueno, Liliana, muy buena noche. David, Daniel, ahí en los controles, y un poquito más lejos, pero con nosotros, allí Georgina, como decía vos, junto a Donatito, estando atenta a los mensajes o a alguna llamada. Sí. Y además de eso, preparando toda la que es la musicalización, ¿no?, de lo que va a ser este tiempo de Pensando Vos en esta noche. Bueno, de mi parte, muy contento, muy a gusto, muy tranquilo de poder estar en este lugar, en esta casa, que nos abre las puertas lunes tras lunes para poder promulgar estas buenas nuevas que del Evangelio. Y siempre también de mi parte con la convicción firme de que lo que se va a soltar esta noche va a producir algo en las personas. No es palabras positivas, no es positivismo humano, sino un convencimiento en mi interior, porque así igual que como por ejemplo cuando el sembrador tira la semilla, ahora se hace todo con máquina, ¿no? Pero bueno, tira de alguna manera a través de la máquina una semilla en la tierra, él espera con seguridad y certeza que esa semilla va a crecer. Claro. Dará 30%, dará el 60%, el 90% o el 100%, pero sabe que va a producir algo, ¿no? Sí, sí. Y bueno, yo también estoy convencido de que lo que en esta noche vamos a soltar, que es una semilla, va a producir en las personas que se acercan como también la palabra de Dios habla de acercarse a Él con buena tierra, donde esa buena tierra produce, ¿no? Es decir, se acercan con buena tierra, como buena tierra, con humildad, con fe, con mansedumbre. Dios, que también se acerca a nosotros con mansedumbre y con humildad, va a producir en tu vida el milagro que tanto estamos buscando. Primeramente, el milagro de la salvación. Cuando a veces oro y me piden oración por tal persona que está enfermo, lo primero que hago es orar por salvación. Sí, yo sé que todos queremos la sanidad, pero las señales son muy lindas, nos otorgan algunos años más de vida tal vez, pero la salvación es lo que necesita el ser humano. Así que bueno, porque somos limitados acá en esta tierra. Lo que el ser humano y la Biblia habla es de la salvación. Exacto. Lo demás son señales. Son lindas recibirlo, todos nos gustaría ver un ciego en un momento que sus ojos se han abierto, pero si no recibe a Cristo,
y bueno, será por un tiempo, un testimonio por un tiempo. Sí, Lo importante es que las personas puedan recibir a Cristo. Y Dios quiera, no, ojalá, sino Dios quiera que en esta noche, Pensando en Vos, sea la noche por la cual las personas puedan recibir a Cristo en su corazón. Así es. Así es. Bueno, Rubén, Liliana, yo también saludo a la audiencia. Prestaba atención a lo que decías cuando el Señor le abría los ojos a los ciegos, pero no solo le abría físicamente, sino espiritualmente. Y eso es lo más importante, que en esta noche muchas personas puedan ver en la palabra de Dios a un Cristo vivo, un Cristo resucitado, y que pronto viene a buscar a aquellos que han creído en Él. No viene a buscar una denominación específica, ¿no? Sino viene a buscar a los que creyeron en Él y en sus promesas y en su palabra y le esperaron. Claro. Cuando uno habla de creer que hablamos de que creemos en su retorno, dice que la iglesia se prepara para ese encuentro. Claro. Como una novia se atavía, dice la Biblia, para el día del casamiento. Hay un versículo que dice: prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Claro. Entonces uno vive de acuerdo a esa preparación, ¿no? Que la Biblia nos enseña cómo lo tenemos que estar esperando. Así que bueno, por ahí alguien nuevo está escuchando y dice: ¿qué están diciendo esto? Que Cristo viene. Y sí, Cristo viene pronto. Claro. Vuelve, porque ya vino una vez. Claro. Pero ahora ya no viene más como siervo, sino viene como lo que Él es como Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿no? Así que bueno, por eso nuestra intención es de predicar y presentarle a Cristo a aquellos que no conocen y puedan entrar a ese proceso, ¿no? Primero la salvación reciben, pero también el proceso de que Dios quiere tratar con cada uno, sanando heridas, liberándolos de ataduras, de vicios, de alcoholismo, de que hacen que tengan una vida miserable en esta tierra, ¿no? Lleno de enfermedades. Entonces Dios quiere no solamente darnos la salvación eterna, sino una vida abundante acá, los años que tengamos, porque tenemos fecha de vencimiento, eso no podemos cambiarlo. No. Así que lo importante es que podamos estar en ese proceso en las manos de Dios. Así que bueno, vamos a darle rienda suelta a Liliana. A la conductora oficial. No me den rienda suelta porque... Bueno, hoy estamos con un nuevo tema que a lo mejor les sorprende un poquito el título, es el poder de un libro. ¿Cómo un libro puede tener poder? Yo no conozco a ninguno, ¿no? Libros del mundo que me puedan otorgar un poder, ¿no? O que me puedan con eso poder cambiar mi vida. No encontré ninguno, solo uno, ¿eh? Y es como, qué lindo sería hacer una pregunta acá con todos presentes. ¿Qué les parece cuál es ese libro? Pero es imposible, ¿no es cierto? Pero yo sé que del otro lado muchos que ya hace tiempo que están con nosotros escuchando la palabra de Dios se deben dar cuenta a qué nos referimos. El poder de un libro. ¿Cuál es ese libro, mis compañeros, por lo menos acá? La Biblia. La Biblia. Ese es el libro que tiene un poder, y un poder muy particular. Primero, te cuento que la Biblia ha sido traducida completa o parcialmente en más de 2.800 idiomas. Y millones de ejemplares de la Biblia se difunden cada año en todo el mundo. Ahora, en todas partes por donde pasa este libro, produce efectos extraordinarios. Nosotros somos fieles testigos de esto, porque la Biblia, cuando empezamos a leerla, nos revela los pensamientos de Dios, la sabiduría de Dios, y vemos muy claramente su amor allí hacia nosotros, los seres humanos. La palabra de Dios nos penetra de una manera muy particular, de tal manera que moldea nuestro corazón, moldea nuestra mente y nos muestra cómo vivir según la voluntad de Dios. Vuelvo a repetir, porque cada vez que hablamos de todo esto, siempre viene a mi mente aquello de que dicen que vos vas a ese lugar y te lavan la mente. Y no es así. Al conocer la palabra de Dios,
al conocer su voluntad, el mismo Señor nos va moldeando, nos va haciendo entender cuál es su voluntad. Y ahí, al revelarnos esto, cuando comenzamos a leer el poder de este libro, nos vamos dando cuenta de cómo estamos viviendo erróneamente. Y nos damos cuenta porque cada ser humano conoce el bien y conoce el mal. Entonces, si yo lo que estoy leyendo me estoy dando cuenta que en la Biblia encuentro el bien y en lo que yo estoy haciendo encuentro el mal, ahí me doy cuenta, me comienzo a dar cuenta que tengo que cambiar mi vida. Entonces, cuando yo empiezo a aplicar la palabra que yo la leo en la Biblia, ahí empieza a ser transformada mi vida, como leíamos, moldeada, empieza a moldear nuestro corazón, nuestra mente, y nos muestra cómo vivir correctamente, según la voluntad de Dios. ¿Alguna vez, tanto ustedes como nosotros aquí, podemos haber escuchado decir a alguien, yo era un alcohólico, era la vergüenza de mi familia, pero me puse a estudiar, empecé a estudiar matemática, botánica, filosofía, y desde ese momento cambié completamente mi vida? Yo nunca lo escuché. Nunca escuché que un libro de matemática o filosofía o del que se imaginen pueda haber cambiado la vida de ninguna persona. Pero podríamos encontrar no una ni 100, sino miles de personas que nos dirían: yo era infeliz, no tenía paz ni tenía esperanza. Ahí me identifico. Hasta el día en que conocí el maravilloso poder de la Biblia. No el libro, las tapas en sí, sino la palabra. Que la palabra es salida de la misma boca de Dios. Y puedo decir confiadamente y con conocimiento de causa, ella cambió mi vida. Fui liberado o liberada de mis pecados. La paz entró en mi corazón y por lo tanto en mi hogar. Es el milagro que la palabra de Dios hace diariamente. La Biblia no es un libro que pasó de moda, sino que es un libro de poder. El poder está en la palabra de Dios. La Biblia fue inspirada por Dios, es un texto vivo. Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, penetra y poderoso, penetrante y poderoso, que actúa en nuestro corazón, con la condición de que creamos. Si no creemos, si no tenemos fe, es imposible creer que la Biblia actúa de esta manera. Pero si esta noche crees y pones tu fe en Dios y comenzás a leer la Biblia, vas a comenzar a experimentar todo esto que hemos comentado. Tu vida va a ser cambiada, va a ser moldeada, de acuerdo a la voluntad de Dios. Por ejemplo, ella nos dice que somos, no nos dice que somos gente buena, sino que todos somos pecadores. No, recordamos aquel pasaje donde dice que todos pecaron y están destituidos o estábamos destituidos de la gloria de Dios. Solo si la creemos, seremos conscientes de nuestro estado moral ante Dios y de la necesidad de ser perdonados. Eso también lo comentábamos anteriormente. ¿Cómo podemos lograr esto? Si vos la lees con perseverancia, no una vez y la dejo. Si la lees con perseverancia, ella te lo mostrará. Entonces recibirás la paz que solo Dios da. La paz, la esperanza, todo lo que comentábamos. Por eso, el poder de un libro, no de un libro cualquiera, sino de la Biblia, que es la palabra de Dios,
Por lo tanto, es una palabra transformadora. Estamos viviendo mal, pero cuando empiezo a conocerla, ahí empiezo a experimentar sobre todas las cosas el amor de Dios. Muchas personas no se sienten que no son amadas. Bueno, el Señor te amó de tal manera que entregó a su Hijo unigénito, a Jesucristo, para darte la oportunidad a través de Él del perdón de pecados, de la salvación y de la vida eterna. Así que acordate del poder de un libro, la Biblia. Y con esto nos vamos al primer tema musical de esta noche. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como dulce miel para mis labios. Es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas. En la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra, Señor. Tu palabra siempre me sostendrá.
escuchábamos a Marcela Gándara justamente en este tema Tu Palabra, de su álbum Más que un anhelo. La palabra de Dios es la que va a transformar tu vida. Mandamos los saluditos habituales a nuestra querida audiencia, por lo menos los que se han dado a conocer, y al resto los saludamos en general. Saludamos a Guillermina, saludamos a Edith y Luis, que ellos hace un tiempo ya que nos vienen escuchando. Mariana y su familia, su esposo, sus hijas, Silvia y Jorge Yumbini, Teresa y Jorge Yumbini, ellos también siempre hace años que están, y, al igual que Doris y Fidel, Antonia, Edith Torres y Elsa, Lidia y Tito. Saludamos a Elsa Forneri, a Héctor de Murphy, que él siempre se comunica, Benigno, y estamos orando por él también, por aquella petición que nos dejó, por la familia Tardini, por Victoriano de María Teresa, por Mabel Fópoli, un saludo grande Mabel, Oscar y Marianela de Santi Espíritu, Hilda y Pedro de María Teresa, y Nati Olivera con su familia, que también nos están escuchando. Y a todos aquellos, como dije, que cada lunes nos siguen, pero no a nosotros, sino que siguen la palabra de Dios, la palabra que se predica desde este lugar. Ahora sí vamos a comenzar con el desarrollo del tema. No sé si empieza el mayorcito o el un poquito más joven. El dedo sigue apuntando hacia... Es como ya va solo, ¿viste? O sea, como el caballo en la querella. Ya no es. Un luz de neón, ¿viste? Ese que Sí, se prendía sí. como antes, se prendían y se apagaban. Pero él ya no es tan jovencito. ¿Viste cuando ibas por calle Belgrano que había un cartel que te indicaba hacia el negocio? Ah, sí. Te tenías que mirar si hacía el negocio. Bueno, está bien. Puedo empezar, pero sé que cuento con el apoyo de David, y juntos vamos a desarrollar un poco, lo que Dios me ha dado, ni más ni menos. Yo expongo en esta noche y en cada vez lo que he recibido de parte de Dios. Claro. No inventar algo mío, porque estaría agregándole, Claro. ni tampoco quitándome, porque estaría privando de ser bendecido a otra persona. Claro. Lo que tengo, como dijo el apóstol Juan y Pedro, no tengo ni oro ni plata, que bien hubiera querido el hombre, o él hubiera creído que el oro y la plata lo hubiera salvado, pero lo hubiera solucionado aparentemente un tiempo muy limitadito. Porque también con oro y plata y estando inválido mucho no iba a poder ser, ¿no? Claro. Lo que él necesitaba era la salvación. Lo que tengo todo. Estamos hablando de aquel pasaje en Hechos capítulo 3. Mira vos, que el hecho era, pero tan 5 o 3 no lo hubiera recordado. Buena memoria. Y ese mismo Cristo se sigue manifestando a través de las personas, bendiciendo a aquellos que escuchan con fe, porque el apóstol Juan y Pedro, ya que estoy, no iba a pensar en esto, ¿no? Él le dijo, míranos. Sí. Y cuando él le miró, entonces le habla de esto, ¿no? Sí. Qué importante la mirada. Puesto los ojos, la Biblia habla puesto los ojos, la mirada me habla de prestar atención y confiar en lo que esa persona me va a decir, en este caso lo que Dios me va a decir. Y Dios, cuando hablamos a las personas, le hablamos, no esperen. Dios se acerca al ser humano de una manera sencilla, simple. No esperen grandes cosas humanas, por así decir. Dios, por eso se sorprendían en aquel momento cuando entraron a Jerusalén. Pensaba que iba a entrar en un carro de fuego, y él pidió un burrito para entrar. Un asna que nadie había sido montado. O sea, no es nada fácil, porque esto me habla del poder de Dios, porque es un animal salvaje que si alguien detecta que alguien se sube sobre su lomo, lo hubiera expulsado. Sin embargo, este animalito reconoció el poder de Dios, ¿no? Que las personas, creo que viendo eso allí, habrán visto, ¿no? ¿Quién es este que puede montar sobre un asna sin que lo tire al suelo, ¿no? Y él entró de una manera sencilla y simple, y esto no lo pudieron entender porque esperaban algo, digamos, ostentoso, algo así, digamos, como muy llamativo, muy poderoso, derribando paredes.
No, Cristo entraba sencillamente, Sí. simplemente. No importa que sea de esa manera, lo importante es que si nosotros con fe creemos que el que se acerca a nosotros es el mismo Señor, después Él viene y nos va a dar todo el gozo, toda la alegría, toda la satisfacción que ningún rey de esta vida con todo su poder puede hacerlo. Que ningún señor, ningún hombre, ninguna institución, ningún poder económico puede darme. Porque la bendición del Señor no es tanto externa, sino interna. Exacto. Por eso el salmista llegó a decir, mi copa está rebosando, hablando de mi ser, mi interior, ¿no? Sí, sí. Por eso también el apóstol Pablo, con Silas allí en la cárcel más profunda, estaba bendecido, porque no consistía en lo que lo rodeaba, sino consistía en lo que lo llenaba. Él estaba lleno de Dios, ¿no? Y bueno, en esta noche el título, volviendo al título, sería El poder de un libro. O yo diría el poder del libro. Claro. El poder del libro. No es, yo te escuchaba cuando desarrollaba el tema, Liana. Cuando uno dice que el poder del libro no es para darme poder a mí, para yo hacer como quiso hacer Simón, el mago. Claro, Dame ese poder sí. para satisfacción personal. Lamentablemente veo muchos que creen dominar al Espíritu Santo y usarlo para que haya milagro acá, milagro allá. Los milagros vienen de Dios. Sí. Y a veces las personas se tienen que correr de a un costado y dejar que obre el Espíritu Santo sin exaltar a nadie. Por eso el apóstol Pedro, cuando estaba predicando, 2 veces le pasó, ¿no? En la segunda vez tuvo que callarse la boca, cayó el Espíritu Santo en aquella reunión y obró sin que él tuviera que decir nada, porque nosotros no somos estrellas. Nosotros somos siervos de Dios, de Dios, y que tenemos que ser en un costado y callarnos la boca para que sea Dios el que esté orando después de exponer la palabra. Yo creo que en esta noche estamos exponiendo la palabra y podríamos bien callarnos y dejar que el Señor pueda obrar en los corazones de los que están escuchando. No somos nosotros los que vamos a convencer, nosotros exponemos la palabra y el que va a convencer a las personas es el Señor. Entonces la palabra de Dios no es un libro que me da poder a mí, o que, bueno, yo lo puedo manejar como quiero. La palabra de Dios es comparada, hay muchas comparaciones, pero una, la que más me gusta, es que es comparada con una semilla. Porque la semilla parece chiquitita, o parece insignificante, es más, vemos tirada por la semilla de cualquier planta. Y si levantemos una semilla, pongámosla en la mano y podemos, teniendo una sola semilla en la mano, decimos, ningún ser humano, con todas las máquinas que ha creado, con toda la tecnología, con toda su ciencia, entre comillas, que ha alcanzado, no puede llegar a crear algo tan con tanto poder como tiene esa semilla. Porque el hombre puede crear muchas cosas, pero no tiene la capacidad de crear algo que dé vida. Claro. Y muchísimo menos en semejante pequeñez de tamaño. Semejante pequeñez de tamaño. Sí. Esa semilla tiene el poder de crear una planta, por ejemplo, o una semilla puede ser un óvulo, crear un ser humano. Entre el hombre y la mujer crean otro ser humano. Es una semilla, por así decirlo. No es así, pero podemos. Mira, cuando éramos chiquitos decía, papá y mamá pusieron la semillita y nació, bueno. Pero una planta, una semilla puede crear una planta o formar una planta, y esa planta tiene a la vez la facultad de crear semilla para que se arme un bosque. Por eso el Señor le dijo, si tú eres fe como un grano de semilla de mostaza, claro, le diría a este monte, porque un grano de mostaza crea una planta y esa planta crea otras plantas y se arma un bosque, ¿no? Y entonces, pensando en todo esto, me recordaba en Salmo, hay muchísimos versículos para leer, pero tenemos que leer 1, 2, 3 versículos nada más, y yo voy a leer estos 2 o 3 más un pasaje más y después ya doy lugar a David, o si él va teniendo algo. Dice en Salmo 126, versículo, iba a leer del versículo 5, pero quiero leer del versículo 4, 5 y 6. Salmo 126, 4, 5 y 6. Dice, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, oh Dios. Haz volver nuestra... Está hablando de alguien que está cautivo, de tristeza, cautivo en la depresión. Alguna situación. Una situación está viviendo. Exacto, que no es lo que uno espera de esta vida. Claro. No digo esperar en esta vida
todo lo que tenemos que esperar, porque en esta vida no podemos esperar todo, pero sí pasar por esta vida con por lo menos paz, gozo y tranquilidad en nuestro corazón. Dice, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negued. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. El salmista está diciendo que los que en aquel entonces se ve que predicaban la palabra igual que ahora, de otra manera, pero predicaban la palabra, anunciaban, y muchas veces lo hacían con tristeza. La mayoría, Jeremías, el profeta, lloró. Sí. Lloraba porque él creía que ninguno se había convertido. Y dice, no, predicaba y nadie le creía. no, aparentemente parecía que nadie le creía. Y bueno, Job también pensaba que nadie le creía, Jonás, Bueno. y la familia se convierte a él, ¿no? Sí, sí. Que a veces no es fácil, porque a veces la familia es como los más duros, dice nadie es profeta en su tierra, ¿no? Claro. Sí, sí. Pero vemos ejemplos de todos lados que nunca Dios dejó de apoyar o dejar de germinar la semilla que él envía. En la palabra de Dios dijimos que es como una semilla que tiene el poder de dar vida. Dice, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Viva en el sentido, no que es viveza. Algunos lamentablemente lo usan para viveza, Sí, pero sí, no es viva para viveza, sino que tiene vida. Se produce. Por eso la persona, cuando escuchaban a Jesús, muchos se iban. Fracasó en Dios, en que las personas que le escuchaban se iban, se volvían. No, sino que la palabra le hablaba tan clarito que la persona tomaba la decisión de o acercarse a Dios o alejarse. Sí. No, claro, estoy aceptando. Pensaba que iba a decir. Y bueno, y la palabra de Dios entonces tiene la capacidad, ningún libro tiene la capacidad. Hay libros que pueden ayudarnos, pueden estimularnos, pueden darnos... Inspirarnos un poco, que tal vez. ¿Cómo? Inspirarnos un Inspirarnos, poco. sí, animarnos. porque no son, te animan, tal Claro. cual, te orientan, te pueden dar alguna especie de una cierta orientación. Una orientación. Pero ninguno llega tan profundo como la palabra de Dios. Exacto, que produce un cambio desde la raíz del ser humano. Exacto. Lo demás por ahí es como anestésico, Claro. paliativo. Sí, perdóneme, no quiero sin ofender, por eso no estoy dando nombre a nadie, ¿no? No, Claro. Pero yo estoy seguro que la palabra de Dios produce en la persona, estoy convencido, así como el médico cuando te da vos le presentás el problema y te da un medicamento, el médico está convencido que ese medicamento te va a hacer bien. Viste que la Biblia dice que la palabra de Dios es como espada de doble filo, Sí. que corta cuando entra y corta cuando sale. Sí. Y una de las cosas que corta primeramente es nuestro orgullo. Ah, sí. Porque cuando la Biblia, Liliana leía al principio y la Biblia nos dice que no estamos bien. No, No nos gusta que nos digan eso. no. Siempre queremos tener nuestra autoestima allá arriba, decir, Sí. no, que todo me vaya bien, que todos me quieran. Sí, Pero la palabra de Dios declara la verdad. sí. Siempre, por eso Jesús dijo, la verdad os hará libre. Cuando yo dejo que Dios me diga la verdad que yo Sí. estoy viviendo. Sí. Porque como vos decías, a veces encapsulamos nuestra conciencia diciendo, bueno, no soy tan malo, y con eso me anestesio un poquito, Claro. me calmo. Como, Pero sin embargo la Biblia dice, vosotros que sois malos, cuando la verdad dice, sabéis darle buenas dádivas, buenas cosas sus a vuestros hijos. hijos. ¿Cómo que malo? Claro. Nosotros, como decimos, no nos gustan que nos digan que somos malos porque... el mismo Jesús en algún momento dijo, ¿por qué me dicen bueno? Sí, Si no hay nadie bueno, solo es el Padre. solo el Padre. Y aquellas personas que dicen, yo no soy malo, yo no hago mal a nadie, ¿podríamos sostener esas palabras si hubiese una camarita en nuestra, las 24 horas filmándonos en nuestra habitación? Es más, te le agrego algo más. Si hubiera un micrófono en nuestra boca durante 365 días, que grabase todo lo que estamos diciendo a solas o por ahí, O pensando. que pudiera, a eso iba a llegar. ¿Qué pasa si hubiera una camarita que pudiera filmar nuestra mente? ¿Podríamos llegar a decir somos buenos?
Y te podríamos decir, sí, podés publicar lo que mi mente, lo que yo pensé durante las 24 horas, que no tengo ningún tipo de problema. Y después se pasa a la pantalla y todo lo que pensamos. Sí. Cuando alguien viene, ya viene. Nadie lo sabe, te lo decimos a solas. Pero quedaría filmado y lo pasaría por el Claro. Yo estoy diciendo acerca de David. Mira, ahí viene David, otra vez ¿Sabés David. que me hiciste acordar un testimonio que contó, no me acuerdo el nombre, y si me acordara no lo diría, una hermana que hace muchos años vino a la iglesia y ella contó justamente esto. Dice, yo no me sentía que era pecadora, dice. Claro, Yo tal dice, cual. siempre me sentí una buena persona, decía. Sí. Hasta que un día alguien golpeó la puerta, dice, y era alguien que no esperaban, Sí. y le mandó a decir la hija, Decirle que no estoy. Y en ese instante, como ella le decía eso al Señor, yo me siento bien, como Sí. que no hago cosas malas, que no tengo pecado. No. Y en ese momento el Señor le marcó y dice, estás mintiendo. Exacto. Esa simple mentira, o esa famosa mentirita piadosa. Pero podrá ser piadosa porque no es para vos. Pero es ¿viste? mentira. Si es al revés, no te Claro, gustaría claro. mucho. Pero aparte de eso, toda mentira es pecado delante de Dios, ¿no? Es como tristemente, ¿no? El ladrón cuando comienza a robar cosas pequeñas. Claro. Una mentira pequeña después te puede llevar a otra más grande, Claro. y etcétera. Siempre el pecado comienza por cosas que parecen inocentes. A veces los padres le festejan las malas palabras, Sí. o que hagan ciertas, incluso a las niñitas que hagan baile de mujeres grandes, Claro. y se lo festejan y no se dan cuenta que le están haciendo Esto un daño. lo que va diciendo me va llevando a otro tema, ¿no? Que hoy uno cuando a veces pasa cosas duras en la vida, ¿no? Bueno, la gente se enardece con la policía, se enardece con los políticos, que por Con ahí los maestros, cuando los vaya maestros, se enardece con todo porque nos gusta echarle la culpa a los demás. Claro. En realidad, sí, no sé si podría decirlo como tendría que decirlo, pero en realidad hay otros grupos y otros espíritus que manejan el mundo que están deteriorando a la familia, Claro. están deteriorando la autoridad moral. Sí, sí. Todo eso hace que, porque cuando un hijo ve bien a sus padres, difícilmente tenga el deseo de hacer algo malo, porque dice, ¿cómo voy a honrar a mi padre? Claro. No puedo hacerle esto. Ellos me han criado con amor y no podría hacerle algo mal. Pero como ahí está deteriorado todo, no hay familia, la familia está desgregada. Hay un tema musical que es muy conocido, bastante actual, que habla de familia, especie en extinción. Claro. ¿Viste? Cuando vos lográs destruir una familia, destruís el núcleo de la sociedad. Claro. Lo que sostiene una sociedad no es ni el presidente, ni el Ese intendente. chico está a la deriva. Puede que salga bueno, pero por ahí lo más probable es que pueda tener que salga malo, ¿no? Sí. No, me estaba acordando también cuando hablando del pecado, que uno cree que es bonito y todo esto. Cuando uno se entra a analizar y a examinar, ahí entiendo cuando primero Pedro le dice al Señor, dice a Jesús, ¿no? Jesús, ¿hasta cuánto dice voy a perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces que pecare contra mí? Claro. Y el Señor le dijo, no, que 7 veces que peco contra vos, hasta 70 veces 7. Y a veces me pongo a pensar, yo en un solo día, yo debo cumplir esos 490 veces, o 470 veces en el día, de un pensamiento, de otro pensamiento, de una actitud, mi actitud de tener la benevolencia que tiene Cristo, uno todavía le falta tanto, ¿no? Claro. Porque la Biblia dice que debemos ir creciendo. Estamos en el proceso. Claro, tenemos que crecer hasta la medida, la estatura de un varón perfecto, que es Cristo Jesús. Aunque no alcanzaremos la perfección total al No, 100% aquí. Pero todo lo que entendemos, Claro, eso es lo que tenemos que exactamente. lograr. Es lo que Dios nos va a pedir Claro. si entendiste por qué no hiciste. Claro. Ese es el punto, ¿viste? Sí. Cosa que no entendemos todavía, Ujú. pero en ese proceso, si es que nos dejamos Exacto. moldear, Dios va a orar, Dios nos va a dar entendimiento. Y esta semilla, que es la palabra de Dios, tiene el poder de regenerar nuestra vida, de hacer un hombre nuevo, Claro. hacer una criatura nueva. Cuando Pablo entendió esto, el apóstol Pablo dijo, te he tenido por basura, dejó todo de lado, los pensamientos, los argumentos, todas las columnas que habían formado su vida, las dejó de lado para adquirir este tesoro que es la palabra de Dios. Y él renovó su mente, él renovó su entendimiento, y él cambió la perspectiva, él entendió de dónde venía, que no era solamente de su padre, que había nacido solamente, sino que había sido engendrado por Dios, y que iba hacia Dios. Qué hermoso es tener claro el destino donde vamos. Yo me ha pasado, yo salgo a veces a caminar,
cada vez menos. Pero a veces en los días fríos, grises, me gusta salir a caminar. Y bueno, he salido con algún digo, bueno, voy acá y voy a ir de tal vuelta y llegar hasta el lugar. Pero a veces he salido sin rumbo, por decir, bueno, voy hasta a donde me llega el viento, ¿no? Y es medio feo, porque no tenés certidumbre, no tenés una claro. meta donde ir. Bueno, porque una vuelta, cuando veo que me estoy cansando, me pego la vuelta. Por lo menos tengo la meta de llegar a mi casa, ¿no? Claro, volver. Pero qué importante es poder tener una meta clara, de saber, yo sé de dónde salgo y sé a dónde voy. Esto me lo dice la palabra de Dios. Lo demás, yo veo que el mundo están ahí dando vueltas, todavía están divagando de dónde vino el ser humano y hacia dónde van. Otros dicen, bueno, termina acá todo, Sí. no es más que toda una ilusión, todos los filosofan, pero yo tengo claro, yo estoy seguro, estoy convencido de que la palabra de Dios lo que me dice es verdad, lo que me dice es cierto, lo que me dice es firme, es inamovible. Va a pasar el cielo y la tierra, Claro. todo va a pasar, pero su palabra no va a pasar, y yo con ella. Y bueno, y yo mientras los escuchaba ahora me acordaba de hoy algo humanamente triste. Una persona justamente que muestra que no conoció todavía el libro, como decíamos, ¿no? Yo comentaba que ayer tuvimos un casamiento, ayer a la mañana en la iglesia, muy lindo, 2 chicos. Y hoy una persona me dice, todavía hay alguien que se case. Me acordaba cuando vos dijiste que la familia está en extinción. Claro. Y es así, pero qué lindo que es aquella persona que se dispone a conocer la palabra de Dios y la voluntad de Dios y nunca se va a extinguir en el pueblo de Dios, digamos, ¿no? En aquellos que realmente se ponen en las manos de Dios. Y justamente también hablábamos del poder. No es que tenemos poder nosotros, sino que al recibir a Cristo en nuestro corazón y a empezar a conocerle, hay un versículo en Filipenses 4, versículo 13, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, Él nos enseña el camino, Él nos fortalece para soportar lo que venga sobre nuestra vida, que sin este conocimiento la gente cae en una tremenda depresión o viven así, como todavía existen, alguien se casa, Claro. muchos se casan Sí. sobre la faz de la tierra, Sí. todos aquellos que han conocido la voluntad del Señor. Exacto. Que tienen, digamos, que han entendido que hay que salvar, guardar la familia, la familia, ¿no? Sí, sí. Bueno, todo ese entendimiento lo da la palabra de Dios. La semilla cuando entra en nuestra vida va germinando y va produciendo en nosotros ese volver hacia lo moral, porque entienden y han comprendido de que el mundo no puede seguir funcionando sobre lo inmoral, sino sobre lo moral. Que si el mundo llegó hasta acá, si la humanidad llegó hasta acá, no llegó por la inmoralidad, llegó por la moralidad. Claro, exactamente. No morales así santulones, sino personas que buscan, que realmente se han puesto en las Claro. manos de Dios. De por sí ya la persona tiene en sus corazones grabado la palabra, los mandamientos de Dios, lo que está adormecido, y cuando viene la palabra nos reaviva, porque también la palabra de Dios hace eso, reaviva Sí. lo que está muerto en nuestras vidas. No, recordaba, y ya termino con esto, que en el pasaje que vos leías, Liana, habla en San Juan capítulo 5, versículo 39, le hablaba a aquellas personas que se acercaban escépticamente a la palabra, pero dice, escudriñad la escritura, porque a ustedes les parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Después del versículo 40 dice, no queréis venir a mí para que tenga vida eterna. O sea, ustedes están saben, entendieron, Pero no quieren. Cuando la persona se aleja de Dios, no es que dice, yo me alejo porque no entendí nada. No, entendió, al contrario, lo entendió perfectamente bien. Sí. Decide alejarse porque quiere seguir viviendo en la oscuridad y no bajo la luz. Pero ellas saben, cuando el Señor le habla, sabe que la palabra de Dios tiene vida eterna. Tiene el poder y la capacidad de darte vida eterna, tiene la capacidad de poderte dar vida y vida eterna. Esperemos que en esta noche las personas no se alejen. Esperemos que en esta noche las personas sean sinceras y se acerquen a Dios. Y que deje que Dios empiece a tratar en su vida, regenerando,
su mente, sus pensamientos, su espíritu, su alma, su cuerpo, y por qué no trayendo una sanidad en el área física también, porque Dios cuando hace la obra la hace completa. Uh-huh. Pero esta puede ser la noche donde Dios puede tratar en tu vida si le permites que Él lo haga. Así es. Vamos a escuchar un poquito de música y luego ya vamos a concluir con este tema. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. ¡Aleluya! Son a mi ser tus palabras, más que la miel en mi boca sedienta. De tus mandamientos he adquirido riqueza, al seguir tu ley, siendo tu presencia. Todos conmigo. Pues Escuchábamos el segundo tema con el mismo título, Tu Palabra, pero interpretado en este caso por Juan Carlos Alvarado del álbum Tu Palabra. Bueno, David. Un temita retro. Y pero que
siempre Sí, hablando sí. de la palabra de Dios, siempre es A mí actual. me gusta, me hace acordar mi juventud cuando escuchaba. Ahora soy un joven adulto, ¿no? Un joventón. Y bueno, para concluir con este hermoso tema, que siempre la palabra de Dios nos ilumina nuestra mente, siempre, nuestro corazón. Solo basta, como vos decías, Rubén, acercarnos con humildad. La humildad no tiene que ver con no haber cometido ningún error o con ser perfecto en las acciones, sino al contrario, en saber reconocerlas, que te equivocás, o estoy viviendo equivocado y necesito que alguien me rescate. Claro. El hombre no puede salir solo del pecado, el hombre no puede salir solo del error, esto es una realidad. Podés ir al médico, mucha gente va al médico con un montón de problemas, pero en realidad los problemas que tiene son espirituales, falta de perdón. Eso Claro. no es un problema físico, ¿no? Falta de perdón, rencor, odio. Esos son problemas emocionales, espirituales, que cuando una persona no lo sana, no perdona, no deja que ser restauradas sus emociones, acarrea eso y a su vez lo lleva a enfermedades y viven mal y duelen los huesos, y etcétera, etcétera, ¿no? Y van a los médicos, y los médicos a veces no le encuentran nada, porque en realidad no está en el cuerpo el problema, en lo físico, sino en las emociones, en lo espiritual. Exacto. Y es justamente, nosotros tratamos de buscar un montón de soluciones a nuestras afecciones, sean físicas, sean espirituales, familiares, y hay muchas ayudas profesionales que son útiles. Pero como decíamos al principio, lo que cala profundo y lo que descubre realmente nuestro corazón es la palabra de Dios, no hay otra. No. Jesús es así. Jesús es así. Él no anda con vueltas. Él nos habla con amor, pero con la verdad. Pero directo. Directo al corazón. Porque él es el único que va a arrancar de raíz todo lo que nos está oprimiendo, todo lo que nos, como vos decías, Rubén, en un momento nos tiene cautivos. Sí. Cautivos de un montón de cosas del pasado, de cosas del presente, temores del futuro. Y el hombre vive desde el momento en que el ser humano cayó en la desobediencia, el temor se apropió de su corazón. Cuando Caín asesinó a su hermano Abel, lo está en la Biblia, lo primero que tuvo, ¿qué fue? Miedo. Claro. Porque cuando Dios le dijo, ¿qué hiciste con Abel? Su sangre clama, dice, por justicia. Entonces, ¿cuál fue lo primero que vino en su temor? Es que alguien le haga lo mismo que lo que él había hecho con Abel, con su hermano. Desde el momento, es por eso que existen los temores, porque somos una raza caída. Ahora, como siempre lo decimos y lo tratamos de transmitir desde aquí, el puente, digamos, para llegar al Padre, para llegar a Dios, es Jesucristo. Él restauró esa comunión, pero para podernos beneficiar de esa paz que vos hablabas, Rubén, de esa tranquilidad, de la restauración, de todo lo que necesitamos para que nuestra vida emocional, espiritual y aún física sea reconstruida, ¿no? Porque hay mucha gente que viene desboronado totalmente al Señor y Dios lo reconstruye. Dios lo restaura, ¿no? Entonces es importante crear ese vínculo con Dios para que la palabra de Dios, de la cual estamos hablando en esta noche, tenga ese efecto satisfactorio. Porque hay muchos que, como vos decías, Rubén, se acercaban al Señor Jesús, lo escuchaban, pero decían, los fariseos mismos. Ellos esperaban al Mesías con pompas y entrando a Jerusalén como un conquistador. Como entraron los soldados romanos en su momento, avasallando con un corcel blanco, sacando pecho con todas sus armaduras, diciendo, ellos esperaban una especie de David, porque en realidad la simiente de David era el Señor Jesucristo, pero también a la vez la descendencia. Jesucristo hombre, Jesucristo Dios es la simiente de David, pero Jesucristo hombre es la descendencia del rey David, ¿no? Entonces ellos esperaban como un guerrero como era David, pero Jesucristo vino a cambiar, a hacer todas las cosas nuevas. De hecho, de boca de él salió cuando iba caminando llevando la pesada cruz y las mujeres lloraban, porque las mujeres tienen esa capacidad. ¿Por qué las mujeres creyeron más en Jesús que a veces los hombres? Porque la mujer es más sensible. Entonces
ellas perciben a veces un poco más, que el hombre es un poco más duro, más frío, Sí. más orgulloso. Entonces, él les llegó a decir, dicen, no lloren por mí, yo hago todas las cosas nuevas. Estaba sufriendo horrores ahí, una tortura tremenda, pero su meta era llegar a la cruz, dar su vida, pero al tercer día iba a resucitar. Exacto. Entonces, si yo quiero que la palabra de Dios empiece a hacer mella en nuestro corazón, en nuestra vida, a marcarnos, ¿no? A sellarnos, tengo que crear ese vínculo con Dios. Liliana hablaba de que la gente ahora ya no le llama la atención que la gente tome el casamiento, digamos, que haga esos votos simbólicos, que van a la iglesia a pedir la bendición de Dios, van al registro civil y toman ese compromiso. La gente de hoy en día tiene miedo al compromiso, al comprometer sus emociones, al comprometerse completamente. Tiene miedo a eso. Entonces prefieren, dicen, no, más vale, hablando de una parejita, nos juntamos y después vemos. Entonces tienen miedo al compromiso. Y para crear un vínculo sano, lo primordial que nosotros tenemos que tener es Compromiso. la intención de comprometernos. De decir, porque comprometerse tiene que ver con renunciar a muchas cosas mías. Es ahí el secreto de crear una buena familia. Bueno, no vamos a hablar de, si no me están señalando el reloj, ya termino. Y en un momento, Es cruel el tiempo, ¿no? es tirar. Y en un momento Jesús estaba predicando ante una gran multitud, era imposible llegar hasta el Señor Jesús. Lo describe el Evangelio de San Lucas. Y los hermanos y la madre de Jesús querían llegar hasta Jesús. Y no podían por la gran multitud. Esto está en Lucas capítulo 8, versículo 21 vamos a leer. Entonces pidieron que alguien se pudiese acercar a Jesús y que le dijera, es muy conocido el pasaje, que tu mamá y tus hermanos están aquí. Y bueno, llegó alguien y le comentó a Jesús, dijeron, tu madre y tus hermanos te están afuera y te buscan, le dijeron. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Se ve que estaba predicando con una autoridad enorme, siempre el Señor es así. Dice, aunque hable suave, la autoridad. Claro. Y dice, él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos, dice, son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. ¿Qué está queriendo decir? ¿No es que estaba rechazando a la María y a... no, en lo absoluto. Pero estaba diciendo que mis familiares son los que crean un compromiso con Dios, un vínculo íntimo con Dios, porque cuando hablamos de padre y madre es una familia, es un vínculo íntimo. Y dice, y la hacen. Aquel que dice que oye la palabra de Dios y la hace. Y este es el punto donde nosotros queremos transmitirte en esta noche, que puedas animarte, ¿no? Porque a veces decimos, como decía un predicador famoso, dice, nosotros le decimos a la gente para no avasallarlos, le decimos, dale una oportunidad a Jesús. Y en realidad es al revés, y es verdad. Es Jesús quien nos da una oportunidad a nosotros. Pero nosotros, como cuando gente que no conoce algo, le tratamos de acercar el Evangelio, y para no chocar, tal vez para poder con humildad llegar a ello, pero en realidad Dios nos da la oportunidad de que probemos el Evangelio de Jesucristo, ¿no? Así que yo quiero invitarte, si querés acompañarme en una cortita oración. Si hay alguien nuevo que escucha por primera vez el Evangelio, o has escuchado y nunca se ha animado, yo quisiera guiarte en una cortita oración que puedas decir con nosotros. Decirle, Señor Jesús, yo quiero que entres a mi vida, Señor. Yo quiero conocerte, Señor. Que me limpies de todos mis pecados, de todas mis maldades, Señor. Que pueda entrar en ese proceso de restauración, Señor, de mi ser completo, íntegro, Señor. En el nombre de Jesús te recibo, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, recibo a Jesús. Decirle como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús, Padre, oramos por aquellas personas que han oído, Señor, tu mensaje, Señor, que tú has llegado hasta sus corazones, a sus mentes, Señor. Como dice las Escrituras, tu palabra dice, si hoy oyeres la voz de Dios, no endurezcas el corazón, sino abre el corazón para que Dios entre a morar en tu vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Y bueno, hemos llegado al final de un nuevo programa. Si necesitas comunicarte con nosotros durante la semana, podés hacerlo al celular, al mismo celular, digamos, 15 60 83 56. También si querés hacernos saber que recibiste a Jesús como tu Salvador, para que estemos orando por tu vida, para que Dios te fortalezca y puedas aprender a través de la palabra. O si querés visitarnos personalmente en calle Balcarce 1351, serían los días martes, jueves y sábados a las 20 horas y los días domingos a las 10 de la mañana. Estuvo en los teléfonos y musicalización Georgina, allí con Donatito, en los controles Daniel Paliero, y aquí nosotros, Rubén, David y quien te habla, Liliana, nos despedimos juntos hasta el próximo lunes, si Dios quiere, a las 21:05 aproximadamente. Que tengas muy buena noche y muy buen descanso. Esto fue Pensando en Vos. Auspició este programa Asociación Resplandor.